Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen que nos demoramos unos minutos hasta que estaba todo listo. Muchas gracias por venir. Veo que hay muchos también conocidos y amigos entre los participantes. Es un gusto tenerlos acá. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar así recuperamos estos minutitos que perdimos. Mi nombre es Andrés Pichón Rivière. Yo soy el director ejecutivo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es la institución que coordinó este estudio. Y la idea es que Andrea Alcaraz y yo, les presentemos brevemente los resultados principales del estudio. Y después tenemos un grupo de panelistas, que son la doctora Briata del Ministerio de Salud, el doctor Laspiur de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Sigman de UNICEF, Luciana Castronuovo de FIC Argentina, Brenda Austin, diputada de la UCR, y Nora Bar, periodista de La Nación, que desde ya les agradecemos a los 6 por haber aceptado venir y participar de este encuentro. Muy bien, entonces, la idea es que yo brevemente cuento un poco también cómo surgió este estudio, que coincide, la verdad, el obtener estos resultados en un momento muy particular que está discutiendo en Argentina la ley de etiquetado, y tiene muchísimo que ver con lo que nosotros vamos a conversar hoy. Y este es un proyecto también que en el instituto se encadena con algo que tiene cerca de más de 15 años ya, que es todo un proyecto que el instituto hace respecto a tabaquismo, que por supuesto no es lo mismo el tabaquismo que la alimentación o las bebidas azucaradas, pero tiene muchísimos puntos en común, como vamos a ver ahora. En el caso del tabaquismo, estoy hablando de 15 años atrás, era una situación donde todos sabíamos que el tabaquismo hace mal y que se requerían medidas que a veces son difíciles de implementar, que implican políticas públicas, como es aumentar los impuestos o restringir la publicidad o colocar advertencias en el empaquetado, que requieren mucha voluntad política y son difíciles de llevar adelante. Y a pesar de que todos sabíamos que el tabaquismo era una cosa mala, había pocos números en la Argentina que cuantificasen exactamente qué implicaba eso en términos sanitarios. Es decir, cuántas muertes implicaba en Argentina que la gente fume, cuántos casos de cáncer, cuántos costos sanitarios. Y es como todas esas cosas, las cosas que no se cuentan es porque no son importantes, y de alguna manera la falta de información en Argentina sobre cuál era exactamente el daño que producía el tabaquismo hacía que, bueno, fuese algo un poco abstracto ese daño, porque no había números concretos que mostrasen en el país cuál era la situación. Como tampoco había números concretos que mostrasen qué beneficios podía obtener la sociedad de implementar estas medidas, las medidas como ambientes libres de humo, o el empaquetado, o el aumento de impuestos son, como dije, intervenciones y medidas difíciles de hacer, pero que vale la pena si la sociedad va a obtener un beneficio importante en términos de vidas salvadas, o de más salud, o de costos sanitarios evitados. No tener esa información no ayudaba a que no se implementen las medidas apropiadas. En el caso de la alimentación y de las bebidas azucaradas, es una situación que tiene muchos puntos en común. Es algo que su consumo está muy extendido en la sociedad. De hecho, la Argentina tiene un consumo de bebidas azucaradas que es muy alto. Hay cierta conciencia de que son cosas que producen daño, pero al no estar claramente cuantificado, es más difícil para la sociedad, para los políticos, para los que tienen que implementar medidas, llevar adelante estas medidas. Así que un aspecto muy importante es que contemos las cosas que creemos que son importantes, y este proyecto, su principal motivación es justamente por cuantificar este daño y también los potenciales beneficios que puede obtener el país si implementa ciertas medidas. Así que esa es un poco la historia de este proyecto. Voy a compartir pantalla un momento con ustedes. Espero que estén viendo la presentación. Muy bien, como les dije, vamos a presentar nosotros ahora brevemente los resultados, y después tenemos a nuestros 6 panelistas que van a discutir u opinar desde su perspectiva, desde su punto de vista, qué implicancias creen que podrían tener los resultados para la definición de políticas específicamente en la Argentina. Muy bien. Con respecto al proyecto, este es un proyecto que empezó hace algo más de 2 años. Hay un equipo muy grande de gente trabajando en Argentina. El IEX es la institución que lo coordina. Andrea y yo estamos a cargo de la coordinación general del estudio. Después hay muchos investigadores
que trabajan en distintos componentes, Ariel Bardach, Lucas Perelli, Federico Cairoli, Agustín Ciapone, Sebastián García Martí, Daniel Comandés. El equipo trabajó más en toda la parte epidemiológica del estudio. Alfredo Palacios, Darío Balán y Natalia Espínola son economistas, sobre todo Natalia Espínola estuvo a cargo de todo lo que es la programación y el manejo del modelo, y después más en la coordinación general, Federico Agustowski, que es quien coordina conmigo el departamento de evaluación en el IEX, Mariana Comoli, que se ocupó de la parte de comunicación, nos ocupa, Gabriela Rodríguez y Claudio Arizaga desde la administración, y Natalia Lorreaga como consultora, y espero no haberme olvidado de nadie, quizás sí, pero como ven es un equipo de muchas personas y con disciplinas muy distintas, porque es un tema, como vamos a ver ahora, complejo y con muchas aristas también que requieren conocimientos muy, muy diferentes. El proyecto se coordinó desde Argentina para 4 países. En Brasil trabajamos con la Universidad Federal de Río de Janeiro y ACT, en El Salvador con el Ministerio de Salud y en Trinidad y Tobago con la Universidad de las Indias Occidentales, y todo el proyecto está financiado por IDRC, que es la Cooperación Internacional para el Desarrollo de Canadá, que es la institución también con la que tenemos más de 10 años de trabajo conjunto en temas como, por ejemplo, los de tabaquismo o enfermedades crónicas. El objetivo general del estudio, como yo dije, fue sobre todo poder estimar lo más precisamente posible cuál es el daño asociado con las bebidas azucaradas en Argentina. Se sabe que las bebidas azucaradas producen un daño, se sabe cuáles son esos problemas de salud, pero no había, hasta ahora, o estos últimos años, no había una cuantificación precisa. Por suerte, estos últimos años, instituciones también como CEDES, FIC, el IEX, comenzaron a trabajar en aclarar un poco este panorama y ponerle números un poco más precisos a esto que se sabe, pero que no está medido con precisión. Y el proyecto comenzó, una de las primeras cosas que hicimos fue lo que se llama un diálogo de políticas, donde participaron investigadores y tomadores de decisión de todos los países que estaban involucrados, y el objetivo, y algunos de los que están ahora en el panel, creo que también participaron, hace casi más de 2 años ya de este diálogo de políticas. Y el objetivo fue, sobre todo en ese momento, entender qué es lo que hacía falta, qué información hacía falta generar para que los países pudiesen avanzar en políticas efectivas para el control de las bebidas azucaradas y avanzar en políticas que realmente funcionen para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Así que el proyecto desde el minuto 0 lo hicimos, no es una investigación abstracta, sino que desde el minuto 0 estuvo enfocado en entender qué hacía falta generar para lograr políticas efectivas en la Argentina y en estos otros 3 países. Y también investigar un poco qué intervenciones eran las que los países querían y podían hacer en esos momentos. Participaron instituciones también como la OPS, como UNICEF, el Instituto de Salud Pública de México, CEDES y IDRC, como mencioné antes. Uno de los resultados que hubo en ese momento, quizás algunos de ustedes lo vieron, los invito también a visitar la página web del proyecto, que es la que ven ahí, que es IEXorgar/azúcar. Ahí está toda la documentación y toda la información que se genera, está disponible ahí. En ese primer momento, después del diálogo de políticas, también se generó mucha información explicando qué querían decir cada una de las intervenciones. ¿Qué quería decir aumentar impuestos para bebidas azucaradas? ¿Qué quería decir poner etiquetado o hacer modificaciones en el ambiente escolar, o el control de la publicidad y la promoción y patrocinio de bebidas azucaradas? Ahora, más específicamente con los resultados que vamos a ver hoy, el siguiente punto o el siguiente paso fue desarrollar un modelo que permitiese estimar en Argentina y en los otros 3 países la carga de enfermedad atribuible a bebidas azucaradas. El proyecto empezó con una revisión sistemática, que es algo que se hace para entender qué hicieron otros antes. Eso es muy importante para no reinventar la rueda, también para no cometer errores que quizás cometieron otros antes. Nosotros encontramos 40 o algo más de 40 estudios que habían hecho cosas similares a las que nosotros queríamos hacer en distintas partes del mundo y que fueron muy útiles para diseñar el estudio que nosotros queríamos llevar adelante específicamente. Y acá prometo que es la única cosa metodológica que vamos a mostrar, pero es importante ahora
explicarlo aunque sea brevemente para entender de dónde vienen los resultados que va a mostrar ahora Andrea, qué significan y por qué muestran lo que están mostrando, que es muy llamativo probablemente para muchos ver el enorme daño que está asociado para la salud con bebidas azucaradas. Entonces, el primer paso conceptual, y es algo que es muy conocido, es lo más intuitivo y es más conocido por todos, es que el consumo de bebidas azucaradas está asociado con el aumento de peso, y el aumento de peso con obesidad y sobrepeso. Esto es fácil de entender, hay muchas calorías en las bebidas azucaradas, así que esto se sabe, era solamente una cuestión de cuantificarlo precisamente, pero este vínculo es conocido, acá no hay mucho secreto. El siguiente paso que hay que dar es, bueno, entender, y esto también es sabido, que el sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo de sufrir determinadas condiciones. Está expresado ahí con lo que se llama el riesgo relativo, que es la medida que en epidemiología más comúnmente se utiliza para asociar el riesgo de un determinado factor, en este caso, por ejemplo, el peso. Pues uno puede decir que tener determinado sobrepeso está asociado con un riesgo, por ejemplo, 20 veces superior a sufrir diabetes que las personas que no tienen ese sobrepeso, o que personas con cierto sobrepeso tienen, por ejemplo, un 30% más de riesgo de sufrir infarto que los que no tienen sobrepeso, por ejemplo. Ese es el segundo paso conceptual que está incorporado en el modelo. Y finalmente, tanto la diabetes como la enfermedad cardio y cerebrovascular, como otras condiciones como el cáncer, la enfermedad renal, problemas osteomusculares, asma, todos problemas asociados con la obesidad, todo eso implica mayor mortalidad, mayor cantidad de eventos, peor calidad de vida, más costos para el sistema de salud. Y todo esto el modelo lo integra en el modelo más clásico que se utiliza en la mayor parte de los modelos en el mundo, que es este análisis de riesgos comparativos, donde se calcula la fracción de impacto poblacional asociada con ese factor de riesgos, esa fórmula que vemos ahí abajo, donde uno ve si ese factor de riesgo, en este caso, por ejemplo, el sobrepeso o el consumo de bebidas azucaradas, no existiese, cuánta menos enfermedad habría para cada una de estas condiciones. Hasta acá nuestro modelo es bastante clásico y es lo que se viene haciendo hace más de 10 años en todas partes del mundo. Pero en los últimos años, diría en los últimos 6, 7 años, aparece evidencia que también vincula el consumo de bebidas azucaradas en forma directa con diabetes. Es decir, si una persona consume bebidas azucaradas y tiene sobrepeso, ese sobrepeso se asocia con mayor riesgo de diabetes. Eso ya se sabe, era bien conocido. Pero también hay un riesgo directamente relacionado con el consumo de bebidas azucaradas. Es decir, que alguien que consume bebidas azucaradas, aunque no tenga sobrepeso ni obesidad, también está expuesto a un mayor riesgo de sufrir diabetes. Ese es un efecto directo que tiene el azúcar sobre el metabolismo. Eso también, y eso por supuesto, implica a su vez otro daño adicional producido por la diabetes en la salud. Y más recientemente, en los últimos quizás 4 años, 5 años, empieza a aparecer cada vez más evidencia muy importante de que también hay un vínculo directo entre el consumo de bebidas azucaradas y la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Es decir que aún en aquellas personas que no tienen sobrepeso y obesidad, el consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de sufrir eventos como por ejemplo infarto, porque el azúcar que uno consume tiene efecto directo sobre el metabolismo, tiene efecto directo sobre la presión arterial, tiene un efecto directo sobre el metabolismo del colesterol. Así que ahora, este cuadro resume un poco la manera, el marco conceptual del análisis que ustedes van a ver ahora esos resultados. Entonces, es toda esta larga línea que empieza con el consumo de bebidas azucaradas, que pasa por el sobrepeso, pasa por un efecto directo de toda una serie de condiciones y que termina en los resultados que vamos a ver ahora de mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de eventos, peor calidad de vida, más costos para el sistema de salud, entre otras cosas que ahora vamos a ver más en detalle. Muy bien, así que con esto dijimos que vamos a hablar poco de metodología y tratamos de cumplir, así que ahora le voy a dar la palabra a Andrea Alcaraz, que les va a detallar ahora con un poco mejor los resultados del estudio. Andrea, no sé si vos podés poner tu presentación. Sí. No me permitía. Ahora. ¿Ahí se ve bien?
Bueno, Perfecto, Andrés. gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me presento Andrés, mi nombre es Andrea Alcaraz y les quería contar un poco acerca de los resultados que tuvimos con este estudio. Bueno, para poder poblar este modelo que Andrés comentaba, necesitamos mucha información. Una de las informaciones quizás más críticas es la cantidad de consumo que hay en el país en relación a las bebidas azucaradas. Entonces, lo que pudimos observar nosotros es que en los adultos, las mujeres adultas consumen en promedio un poco menos, 0,78 de porción por día. ¿Qué quiero decir con porción por día? La porción se calcula como 240 mililitros. Con esa porción es con la que están hechos todos los estudios de riesgo que mencionaba Andrés antes. Entonces, en promedio, las mujeres en Argentina consumen un poco menos que una porción por día. Y los hombres un poquito más, lo que da un valor bastante cercano a 1, si quieren. Entonces podríamos decir que los argentinos en promedio consumen una porción de bebidas azucaradas todos los días. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños todavía más, un poco más, casi una porción y media, 1,47. ¿Y esto en qué contexto se da? En un contexto en que la población argentina tiene una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Según las últimas encuestas, esos valores serían tan altos como un 33% de sobrepeso y obesidad en adultos y 17 y 15% en niños. Entonces estamos en un contexto donde la obesidad es un problema de por sí y esta es una de las causantes, pero no la única, una de las cosas que está asociada con ese incremento, pero no la única. Bueno, nosotros ponemos toda esta información dentro del modelo, siguiendo esa metodología que Andrés comentó, y los resultados principales que obtenemos son los que podemos ver en esta diapositiva. Decimos, bueno, 514.000 adultos son obesos o tienen sobrepeso en Argentina, que puede ser atribuido al consumo de bebidas azucaradas. ¿Y esto es lo mismo en todos los grupos de edad? No, hay algunas diferencias. Todos los grupos de edad están afectados. Pero fíjense que, por ejemplo, si miramos a los hombres de entre 18 y 44 años, podemos decir que el 5,2% de todos los casos de sobrepeso y obesidad se podrían atribuir al consumo de bebidas azucaradas, lo que significa 274.000 casos. Y fíjense que a edades mayores, estos valores van disminuyendo. Es el 1,7% de los casos de obesidad en ese grupo de edad, que son 58.000 casos, y un poco menos todavía para los mayores de 65. Y con las mujeres, partiendo de un basal un poco diferente, pero también se observa la misma relación, ¿no? El 2,6% de las mujeres entre 18 y 44 tienen exceso de peso atribuible al consumo de bebidas azucaradas. Bueno, ¿y qué pasa con la diabetes? Que fue uno de estos cosas que les comentaba Andrés, que es lo que se viene estudiando en los últimos 5 o 6 años, ¿sí? El consumo diario de una porción de bebidas azucaradas aumenta un 37% el riesgo de tener diabetes, según un metaanálisis de un montón de estudios que evaluaron esta problemática. Entonces es un aumento importante del riesgo, independientemente o no exclusivamente a través del exceso de peso. Esto hace que en nuestras estimaciones 639.000 casos de diabetes puedan ser atribuidos al consumo de estos productos. Y esto significa que es el 23% de los casos de diabetes que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Es un número elevado, realmente elevado. Los hombres un poquito peor que las mujeres, el 26% de los casos pueden ser atribuidos, mientras que las mujeres 20%. Ya habíamos visto que el consumo en los hombres es un poco más alto que en las mujeres. Y eso representa esta cantidad de casos y por supuesto se asocia a una cantidad de muertes por la misma enfermedad, por tener diabetes, que son 750 en hombres y 560 en mujeres por año, las que podrían ser atribuidas al consumo de este tipo de productos. Es más o menos el 20% de todas las muertes por diabetes. Y también hay impacto en otras enfermedades. El consumo de bebidas azucaradas también es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en nuestro país, y también de otras patologías crónicas. Fíjense la cantidad de enfermedades en las que ha sido asociada, ¿no? Estimamos que por año en adultos de ambos sexos
54.000 casos de enfermedades cardíacas, 29.000 de enfermedades cerebrovasculares, 16.000 casos de problemas osteomusculares, 21.000 de enfermedad renal crónica, 16.000 de asma y 9.000 de varios tipos de cánceres diferentes y otras enfermedades, entre las que también se incluyen algunas como el Alzheimer y otras demencias. Entonces, fíjense la cantidad de casos de enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos, que estimamos que son 800.000 por año en adultos. Y por supuesto, estas enfermedades, como comentábamos antes, se asocian a un aumento en la mortalidad. Esa cantidad de muertes se estimó en 4.400 muertes cada año. ¿Qué es lo que pasa este número que figura acá abajo, que dice años de vida perdido? Como ustedes pueden ver, algunas de estas enfermedades causan una elevada mortalidad, como las cardiovasculares o cerebrovasculares, pero otras no tienen mucho impacto en la mortalidad. Por ejemplo, los problemas osteomusculares o el asma no son patologías con elevada mortalidad de por sí. Sin embargo, causan mucha discapacidad a las personas que la padecen. Con lo cual, cuando medimos intentando combinar estas dos cosas, la muerte y la discapacidad, vemos que 110.000 años de vida por muerte prematura y por discapacidad, todos los años pueden ser atribuidos al consumo de bebidas azucaradas. Bueno, ¿y qué pasa en los niños? ¿Sí? Los niños también está estudiado que el exceso de consumo de estos productos aumenta el peso de niños. Entonces, nuestras estimaciones, y estamos en una situación en Argentina donde el exceso de peso en niños es elevado, es uno de los más altos de la región. Entonces, se estima que 774.000 niños, niñas y adolescentes sufren obesidad o sobrepeso atribuible al consumo de bebidas azucaradas. Y miremos por grupo de edad. Fíjense que incluso los chiquitos, entre 0 y 4 años, tienen un problema de sobrepeso y el 12% de estos casos es por el consumo de estos tipos de productos, que muchas veces los papás incentivamos, a veces inocentemente, con el consumo del juguito de fruta natural, o tienen muchos cumpleaños y toman bebidas azucaradas, y se va sumando, o el jugo en la mesa todos los días con azúcar, se va sumando y fíjense cómo contribuye notablemente al sobrepeso y a la obesidad. En esta columna ven sobrepeso y en esta columna ven obesidad, se influyeron los dos grupos. Fíjense en los niños de 5 a 11 años, tenemos más 99.000 casos de sobrepeso y casi 300.000 de obesidad. Y los adolescentes, 83.000 de sobrepeso y 243.000 de obesidad. Es el 28% en ese grupo de todos los casos que pueden ser atribuidos. Entonces, son números realmente preocupantes. ¿Y qué sucede con estas enfermedades? Bueno, causan un impacto en el sistema de salud, un impacto económico, porque hay que darle tratamiento a estas enfermedades y nosotros estimamos que son 55.800 millones de pesos argentinos los que se gastan cada año para tratar este tipo de enfermedades. Esto representa el 2,8% de lo que Argentina invierte en salud por año. Una parte es para tratar a las personas que tienen sobrepeso y obesidad y que acuden al sistema de salud, pero sabemos que muchas de las personas con sobrepeso y obesidad no acudimos al sistema de salud, ¿sí? Nos manejamos con la dieta en casa. Y eso genera el acceso al sistema de salud un gasto de 2.800 millones de pesos. Pero fíjense que el grueso de la proporción, 53.000 millones, se van a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer, etc. Bueno, ese sería el panorama de los resultados principales que nosotros pudimos encontrar. Hay mayores discriminaciones por edad, por sexo. Si ustedes después quisieran acceder en la página web del proyecto, que es www.iex.org.ar/azúcar, ahí tienen más información como para poder profundizar en los tópicos que les hayan causado más interés. Bueno, gracias por escucharnos hasta ahora y nos gustaría con Andrés ahora poder darle la palabra a toda esta gente que invitamos a nuestro webinar. Andrés. Perfecto, Andrés. Yo pienso que las colocaron en el slide, en el orden, ¿no? En los que los íbamos a invitar a
a comentar, así que Graciela, creo que si estás conectada y si podés, si querés prender tu cámara y tu micrófono. Graciela Abriata es directora nacional del Ministerio de Salud. Pero quizás... Yo la veo conectada. No sé si nos escucho, si tiene un problema ella. Graciela, si querés, nos avisás por el chat o si les parece sigo con el siguiente de la lista, que es Sebastián. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación y bueno, felicito enormemente a este proceso que culmina en esta etapa, por lo menos, con información muy valiosa para la toma de decisiones. Como vos señalabas, Andrés, sí, es llamativo de cómo no teníamos demasiada información en relación al consumo de un producto que sabemos que es perjudicial para la salud, pero no teníamos la posibilidad de cuantificarlo en términos de cuánto le atribuimos de daño a la salud al consumo de este producto en Argentina. Así que me parece que justo en estos momentos donde hay unas discusiones muy importantes en torno a la regulación de productos que tienen exceso de azúcares, grasas y sal y que tienen una asociación clara con las enfermedades no transmisibles y con la obesidad, trae luz y yo creo que es difícil no tomar decisiones en relación a estos productos, ¿no? O argumentar, postergar decisiones. Así que creo que realmente tiene un aporte muy, muy, muy valioso. Una de las cuestiones que señalo es que la Organización Mundial de la Salud promueve no solamente la etiqueta y la regulación de publicidad dirigido a niños de estos productos, sino un impuesto, ¿no? Impuestos para reducir la accesibilidad y reducir el consumo y generar mejores beneficios a la salud. Pero desgraciadamente no hay muchas experiencias. México ha tenido una experiencia muy interesante, ustedes lo habrán valorado, de un impuesto importante que alcance y tiende a reducir el problema en una dimensión que se necesita desde la salud pública por la dimensión del problema, ¿no? Una de las cuestiones que agrego es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud no establece máximos en gramos de azúcar simples por persona, sino porcentajes de la energía provenientes de los azúcares. O sea que, si lo vemos en gramos, cualquier bebida azucarada desequilibra la cantidad de gramos recomendados para un adulto, ¿no? En términos inclusive de volúmenes no muy grandes, 200 mililitros, ni hablar 600 mililitros, que es una botella de gaseosa estándar mínima, pequeña. Eso le desequilibra la dieta de un adulto, mucho mayor a la de niños, pero la organización establece que no más del 10% de la energía total diaria consumida debe provenir de azúcares simples. Y eso hace que el desequilibrio es mucho mayor si lo medimos en gramos, porque en gramos, cuando hablamos de los famosos 50 gramos por día, estamos hablando de un adulto que tiene un consumo promedio de 2.000 calorías. El desequilibrio en esa persona es alto, pero también en un niño que tiene un requerimiento de calorías inferior, y por lo tanto una tolerancia muy inferior a el consumo de nutrientes críticos excesivos como es el azúcar. Por eso el perfil de nutrientes que se recomienda y que afortunadamente la media de sanción de ley en Argentina tiene en cuenta es el perfil de nutrientes que promueve la Organización Panamericana de la Salud, que establece que ningún producto debe superar el 10% de su energía, debe provenir del azúcar o de un nutriente crítico. Es decir, que del total de la energía de cualquier producto, no más del 10% debe provenir del azúcar de ese producto. Y como la bebida azucarada, el 100% de su energía proviene del azúcar, no hay posibilidades de hacer una reformulación del producto
sin que siga teniendo consecuencias importantes en la salud. Aún, por ejemplo, el sistema de periferia de nutrientes que utiliza otros países como Chile, tiene un enorme beneficio sanitario, pero el límite establecido de azúcar, que lo mide cada 100 mililitros, hace factible que en algún momento, no muy lejano, las bebidas azucaradas, reduciendo pequeños valores de su porcentaje de azúcar, pierdan la regulación de tener un octágono negro y también eso genera la posibilidad de ser vendido en las escuelas, que son las regulaciones que en este momento están avanzando en la región y que Argentina está también intentando avanzar. Así que lo que es claro que son elementos consumos que desequilibran las dietas y por lo tanto tiene que ser pasible de regulación por parte de los estados, como ha sido el tabaco y como ha sido también el alcohol en algunas instancias. Así que me parece que esta herramienta, y justamente en este momento de gran discusión parlamentaria, está arrojando evidencia para Argentina y para otros países que también el estudio ha medido, y también para el resto de la región, porque los consumos de bebidas azucaradas están siendo bastante extendidos, y es un consumo que viene creciendo en forma sostenida. El antecedente que fue interesante para nosotros también fue el estudio Basta de Raúl Mejía, que un poco estudió el mercado argentino, la composición del mercado argentino, y también esbozó una especie de carga atribuible, ¿no?, al consumo de esta enfermedad, una estimación del impacto potencial de su reducción, pero ahora está, entendemos, mucho más claramente y eficientemente medido y discriminado por edades y por patologías. Así que me parece que es unos resultados que son muy importantes de difundir y de que se conozcan, ¿no?, a nivel de la comunidad científica y a nivel de los decisores. Así que, bueno, celebro esta instancia y felicitaciones y otra vez muchas gracias. Gracias, Sebastián. El estudio que vos mencionás de Cedes, Raúl Mejía y el equipo se publicó hace poco, además. Así que también esa es otra pieza muy importante de información, ¿no? Porque ellos cuantifican cuántas vidas se salvan o cuántos eventos se evitan logrando reducciones del consumo de bebidas azucaradas. Así que es algo muy complementario y en la misma línea. Exacto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Yo pienso que Graciela, si tenemos suerte, yo te veo. Hola. Y te veo bien. Ahí está, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, excelente. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Disculpen, es que ando un poco disociada, tengo que ver la presentación en la computadora y tengo mejor audio en el teléfono y ahí el problema. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por convocarnos y por permitirnos compartir estos resultados que son sumamente importantes. En este momento yo me encuentro desempeñando el rol de Directora Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles, así que realmente estos resultados, como decía, son sumamente importantes, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen que tomar decisiones o que tenemos que tomar decisiones. Yo siempre he sido técnica dentro del Ministerio de Salud y la verdad es que siempre ha sido un desafío trabajando con la información en generar estos indicadores duros que de alguna manera uno lo que intenta es como choquear a aquel que tiene que tomar una decisión, ¿no? Porque uno puede decir, están asociados un 20%, pero cuando lo pone o cuando lo ponemos en números absolutos, y esto es como el número necesario para tratar, ya sea para lograr un beneficio o evitar un daño, me parece que es como realmente la medida de impacto que tenemos que tener a mano todo el tiempo como para, una vez que tengamos que decidir cómo distribuir los recursos o cómo priorizar algunas intervenciones, estos justamente son los números que nos hacen falta. Como decía Sebastián también, nosotros venimos trabajando desde que yo llegué a la dirección
obviamente siempre digo, ¿no? Uno llega a un lugar, sobre todo en la parte de gestión, y lo primero que hace es un diagnóstico de situación. Es una dirección con muchos años de trayectoria y hay muchísimas cosas que se estaban trabajando muy bien, y que se ha avanzado muchísimo dentro de lo que es el Ministerio de Salud, y había otras que quedaban aún pendientes. Entre esos temas, que muchas veces no depende de los programas y de los recursos humanos técnicos, sino que son definiciones políticas, estaba la definición de un etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Y la declaración obligatoria de azúcares, porque sería, digamos, la parte que nos falta para completar este etiquetado frontal obligatorio, no voluntario, y que es tan importante para decidir a la hora de comprar un alimento y de consumir. Yo estaba mirando la encuesta nacional de factores de riesgo desde el año 2005 que empezaron estas encuestas, y la verdad es que entre cada uno de los periodos el porcentaje, es decir, la prevalencia de sobrepeso y obesidad viene aumentando en promedio 4 puntos, ¿no? De un año a otro. Y es así que llegamos casi a más del 60%, casi un 70% de sobrepeso y obesidad en adultos de 18 años o más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es sumamente importante a tener en cuenta, tiene que ver con los hábitos, y los hábitos tienen que ver con lo que los niños y niñas consumen en sus primeros años de edad. Pensar que el sobrepeso y obesidad también aumenta incluso durante el primer ciclo escolar, es decir, eso también es llamativo, creo que tiene que ver también con decisiones que se deben tener en cuenta a la hora de qué alimentos se ofrecen en esos ámbitos escolares también, ¿no? Qué bebidas se ofrecen en ese momento. Y esto también está relacionado y en la misma dirección con el ofrecimiento de agua segura, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar poco a poco a cambiar los hábitos, desde el Estado también garantizar el acceso a agua segura. Llama mucho la atención cuando uno viaja al exterior, sobre todo cuando viaja a países más desarrollados, donde el acceso, digamos, uno tiene disponible la jarra de agua en los restaurantes, ¿no? Y acá para acceder al agua tenemos que pagarla. Eso yo siempre lo pensé, digo, debe tener mucho que ver con que hay países, no el nuestro, pero hay países donde uno no puede garantizar la seguridad del agua en todas las jurisdicciones del país, ¿no? Entonces, ante eso, para acceder a agua potable en un restaurante o en cualquier lado, hay que pagarlo. Entonces, me parece que esto va unido a muchas políticas de salud que están relacionadas una con otras, pero que pueden tener un alto impacto a mediano plazo sobre la salud pública, ¿no? Entonces, como decía, cuando ingresé a la dirección, nos planteamos, bueno, ¿cómo podemos avanzar con el tema de etiquetado frontal? No podemos avanzar si no logramos la declaración obligatoria de azúcares. Para avanzar tenemos que pensar en avanzar a nivel del Poder Legislativo, avanzar por la Comisión Nacional de Alimentos, es decir, por la CONAL, o bien avanzar por Mercosur. La verdad es que estamos avanzando en estos 3 niveles. Todos saben, digamos, y es de público conocimiento, lo complicado que es, ¿no? Porque lo primero que surge es la industria diciendo, bueno, y poniendo como ante la salud pública el miedo o el riesgo de que se puedan perder puestos de trabajo. Entonces me parece que también es un tema a tener en cuenta desde las políticas económicas, cómo transformar este mercado, esta producción de azúcar en otros elementos, como podría ser el etiletanol u otros productos derivados de la caña de azúcar que de alguna manera conserven los puestos de trabajo. Entonces, este tema
que es sumamente importante para la salud, es a su vez muy importante para trabajarlo a nivel intersectorial, ¿no? Desde educación, con los entornos escolares, desde el aspecto comunitario, con los hábitos alimentarios a nivel desde la comunidad más pequeña, que son las familias, hasta los entornos sociales, habituales, y sobre todo desde la salud pública, como decían y como han mostrado ustedes, poder demostrar cuál sería el impacto sanitario, tanto en reducción de vidas y mejor calidad de vida, como en los costos, ¿no? Entonces, esto también es a tener en cuenta. Cuando uno tiene que sentarse y hacer un balance, incluso con la industria, ¿no? Compartir estos ámbitos y decir, bueno, ¿cuánto se perdería en transformar esta industria de la caña de azúcar en costos, digamos, si uno disminuyera en porcentaje los contenidos de azúcar de las bebidas azucaradas en función de otras ramas de producción o en función de los costos en salud que estaríamos ahorrando, ¿no? Y sobre todo en vidas, ¿no? El impacto social que esto tiene ante la pérdida de vidas y de calidad de vida. Así que creo que es sumamente importante poder compartir este espacio en este momento en el que se están discutiendo estos temas, como decía, en varios niveles. Y nuevamente les agradezco por la oportunidad de compartir el conocimiento con gente que conozco desde hace tantos años. Gracias. Qué bueno, Graciela, muchas gracias. La verdad que importantísimo lo del trabajo etiquetado. Estamos todos muy expectantes también, ¿no? Y creo que todos esperando contribuir de alguna manera en ese esfuerzo. Es algo fundamental. André, no estoy muy seguro cómo sigue el orden de panelistas. Fernando, espera, ahí te comparto. Ah, perfecto. Bueno, Fernando Sigman es especialista en salud de UNICEF. Tanto Fernando como Sebastián Laspior estuvieron en ese diálogo de políticas de hace un par de años. No sé si alguno del resto de los panelistas, ellos dos, no acuerdo seguro. Así que lo conocieron desde el principio, Fernando. Después no seguimos mucho en contacto con vos por ese tema, pero gracias por esa participación y por ahora también. Así que te damos la palabra. No, muchas gracias a ustedes por dejarnos, por participarnos, por compartir los resultados en estos días y por aportar una mirada necesaria, indispensable, sistemática, numérica, cuantitativa, que son necesarias para cualquier argumentación en y para la implementación no solo de políticas, que estamos todos atrás de que haya una política de regulación, creo que nos la merecemos como país, sino también el mecanismo entre las políticas, las tomas de decisión y que el involucramiento de los distintos actores para que en el caso de que hubiera normativa estuvieran convencidos de aplicarlas, porque eso a veces en la cadena de normativas se olvida, nos confiamos que la normativa o la ley se enunció, pero eso después lleva tiempo en su aplicación y hay personas que tienen que estar comprometidas. Entonces, en la argumentación de la capacitación de esas personas y el involucramiento de esas personas que tienen que llevar adelante las políticas, también es necesario tener datos concretos, numéricos y mostrar, y ahí creo que también es un aporte de la investigación. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero la investigación no es solo para que un grupo de médicos digan, wow, o de sanitaristas digan, esto es importante, o que algún político pueda pensar. Va a ser importante esta información en toda esta cadena de implementación y de cuidado. Pero también, y creo que acá hay un desafío que con gusto acompañamos, que es cómo traducimos esta información en algo entendible para toda la opinión pública. ¿Cómo hacemos para que esta información le caiga también cuando haya de nuevo escuelas presenciales a pleno, para que esa mamá o ese papá en la mochila de su hijo o de su hija cuando vaya a la escuela temprano, piense, che, el juguito y el alfajor quizá no está tan bueno? Así que hay ahí un trabajo también muy grande que es necesario sostener
y apuntalar con números y datos concretos. Y en esto la investigación me parece que trae 774.000 chicos y chicas con sobrepeso y obesidad. Según la ENIS, en menores de 5 años estamos en el primer lugar. Según el estudio que se hizo con datos de Prosane y después se hizo también con datos de Sumar, más de la mitad de los chicos que salen, no más de la mitad, un poquito menos de la mitad, casi la mitad de los chicos que salen de la escuela primaria salen con sobrepeso y obesidad. Y solamente entra el 13,6. Digamos, estoy haciendo un salto entre encuestas, pero los números son consistentes de un lado al otro. Y quiere decir que los entornos escolares nos fabrican obesidad. Graciela hacía mención al acceso de agua, y obviamente en donde hay kioscos, que es en la gran mayoría de las escuelas, es más fácil conseguir bebidas azucaradas que conseguir agua potable de fácil acceso para los chicos. Y en esto hago un poco una mención: la ley que se está discutiendo es muy integral, incluye educación nutricional, e incluye también protección de los entornos. Entonces creo que hay que apoyarla, y ojalá que salga en cuanto a lo legislativo. Entonces, tener datos, y 774.000, nacen por año aproximadamente 700.000 niños. Entonces, es de toda la población de niños y adolescentes, hay una cohorte anual en ese cuadro con obesidad. No haremos el viejo cálculo de cuántos estadios de fútbol, cuántos rivers se podrían llenar con estos chicos. ¿No? Es enorme la cantidad, y son ejercicios que tenemos que hacer y que tenemos que comunicar para que sea comprensible. ¿Y por qué UNICEF está tan comprometido en esto? Una, porque no es solo la foto. Hoy tenemos en el país estas cantidades y por año se gasta esto. Hay un acumulativo que nos compromete como sociedad y compromete a las generaciones. Digo, no por nada esta epidemia comercial o epidemia de origen comercial se instala, tiene bases en nuestras preferencias biológicas hacia ciertos gustos y seteos que tiene nuestro hardware biológico, y de alguna manera estamos permitiendo y postergando hasta que tengamos regulación y una mayor conciencia sobre el problema, y estamos permitiendo que se formateen los gustos de los niños pequeños con estas preferencias. Y son preferencias gustativas que van a acompañar a consumidores el resto de su vida. Y hablo consumidores porque de alguna manera estamos pasando por sobre el derecho de los niños pequeños a ser formateados en tanto consumidores, es decir, no solo en su presente y en su impacto, sino en cuanto población cautiva para consumir cierto tipo de productos, no alimentos, ¿sí? Corrijamos, no son alimentos, son productos que se ingieren a lo largo de su vida. Entonces, ahí hay una protección, no queremos que sus vidas se acorten, no queremos que sufran, queremos que sean plenos en su desarrollo, y si ya sabemos que le estamos dando pautas que los van a acompañar a lo largo de la vida, que les van a generar problemas, tendríamos que evitarlos. Y ahí es el compromiso muy fuerte. Más allá del impacto directo, que digamos, que los pediatras ya hace rato venimos diciendo, que se ven patologías que antes no se veían, y más allá de esos impactos indirectos que tienen que ver con la sociabilización, que obviamente hablan de otras cuestiones de discriminación que tenemos que asumir como sociedad, pero no podemos dejar de conocer que una situación de la que los niños son pasivos, que es la imposición de estos productos en su dieta, también les impacta en su desempeño escolar, en su sociabilización, en la búsqueda de trabajo a la salida, con la autoestima, cosas que no debieran ser desde la sociedad, en tanto en sus prácticas discriminatorias, pero tampoco en que no tengan las elecciones y estén formateados sus cuerpos y sus físicos.
Entonces, trabajar por entornos escolares, la regulación de la publicidad, me parece que esto da datos más que suficientes y fuertes. En esto les quiero de nuevo agradecer el esfuerzo de IEX para hacer este estudio, y obviamente la necesidad de poder difundirlos es importantísima. Así que muchísimas gracias. Paso la palabra. Muchísimas gracias a vos. Fernando. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Nora Bar, que es periodista científica y editora de Ciencia en La Nación. Nora, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Escuchando con mucha atención. Realmente es un tema no solo crucial, fundamental, que está en la base de la calidad de vida de todos nosotros, sino que a mí personalmente me interesa muchísimo. Y quisiera retomar una frase que dijo Andrés justo al comienzo, al presentar el webinario. Dijo: lo que no se cuenta parece que no existiera. Y es cierto, pero yo quiero tomar la palabra cuenta en sus dos acepciones. Lo que no se cuenta se cuantifica, y también lo que no se cuenta a los demás parece que no existiera. Lo digo porque como integrante de la comunidad de periodismo local, y particularmente enfocada en los temas de ciencia y salud, todos sabemos y escuchamos continuamente esa frase: los medios son los que establecen o ponen la agenda, ¿no es cierto? Son los que de alguna manera tienen ese puntero que le indica a las personas sobre qué tiene que fijar su atención, qué es lo importante. Entonces, cuando un tema no está en los medios, parece que no importara. Ustedes van a decir, bueno, pero si en los medios está la vida sexual de los periodistas, de las estrellas de televisión, las monerías de las vedettes, de las personas estas VIP, de los conductores de televisión, y realmente eso atrae mucho la atención de toda la sociedad y del público, ¿no es cierto? Hay una enorme parte de la agenda diaria, cualquiera, no es mi caso porque no tengo tiempo de mirar televisión, pero sé, porque sigo la información que llega a Twitter, y bueno, uno habla, escucha a veces la radio, y hay una gran parte de los programas de televisión, los programas de radio, dedicados a temas que uno diría, ¿por qué estamos hablando de esto? Pero bueno, se hablan porque presuntamente es lo que a la gente le gusta. Claro, ¿quién decide qué es lo que a la gente le gusta? Bueno, habrá una parte, el insumo es el rating, los medidores, ¿no es cierto?, de opinión, pero siempre dije, y tuve algunas batallas que dar, salí perdiendo siempre, de que la gente no sabe qué es lo que le gusta hasta que desde los medios no lo mostramos. No es que no sepa, es que de alguna manera nos da un cheque en blanco a quienes ejercemos el periodismo, o de alguna manera, digamos, trabajamos en la difusión, en la información, la difusión de noticias en la información, para que, como nosotros somos los que tenemos contacto con tanta gente que produce información, les mostremos lo que es verdaderamente significativo para sus vidas. Significativo porque puede ser el insumo crucial para tomar decisiones informadas, ¿no es cierto? Y además sí, también entretener, despertar la curiosidad. Por supuesto que el menú noticioso tiene lugar para muchas cosas, además de la información dura. Pero los periodistas, no basta con que sepamos que algo es muy importante. Tenemos que tener noticias. Esas son las reglas del juego. No podemos llegar, los que trabajamos en un diario o aquellos que trabajan en un canal de televisión,
diciendo, uy, leí un estudio y es muy sesudo y muy importante, y esto explica algunas de los problemas más graves que tenemos. Tenemos que tener noticias. ¿Y qué es lo que define a una noticia? Un hecho importante, sí, por supuesto, que es significativo, pero que tiene que ser también interesante, tiene que despertar el interés del público, y dentro de ese combo, digamos, de ingredientes, bueno, tendrá que ser algo que si es inesperado, bueno, mejor aún, porque despierta ese pequeño engranaje que tenemos todos por saber cosas nuevas, o por ejemplo, cuando hay teorías que refutan otras que habían sido dadas por ciertas. Bueno, eso es un ingrediente que para nosotros es muy útil para transformar una información en una noticia, porque como decía, no todas las informaciones, uno, bueno, conoce muchísimas informaciones durante el día, pero si las cosas son demasiado técnicas, serán para un grupo de personas particularmente formadas e interesadas en un tema. Nosotros trabajamos con la sociedad en general, con un grupo muy grande de personas que son esencialmente legos en estos temas, en todos, porque por supuesto los médicos seguramente se enterarán de estos estudios por las revistas de su especialidad y se enterarán en los congresos, etcétera, pero los periodistas estamos hablándole a un público esencialmente lego. Entonces, este tipo de estudios que tienen algo que es un ingrediente fundamental en la noticia periodística, que son números, resultados. Es difícil escribir o transmitir hallazgos que no se pueden cuantificar o que no se pueden concretar en algo, porque ¿qué vamos a decir? Los médicos dicen que las bebidas azucaradas hacen mal. Por supuesto que eso es importante, podemos incluirlo en una información, pero necesitamos un resultado concreto. Y este tipo de estudios, además realizados con un rigor científico, revisados, que pueden cuantificar esto que son, digamos, conceptos que nos rondan, que de alguna manera a todos nos rebotan el consejo de un médico, de un nutricionista o aquello que se incluye en otras informaciones. Es importante no ingerir azúcar refinado, agregárselo a la comida, pero encima la mayor parte de las notas de nutrición se refieren a comestibles sólidos, ¿no es cierto? Incluso las dietas, todas esas dietas que se dan a conocer en los medios de comunicación, el 90% de las cuales son dietas sin ningún trasfondo científico, y peor aún, que pueden llevar a resultados muy dañinos en lugar de ayudar, ¿no es cierto?, a una nutrición saludable, se refieren siempre a cuántas porciones tenemos que comer de pan, de fideos, de quesos. Pocas tienen que ver con lo líquido que encima es justamente lo que las personas, digamos, para la mayor parte de la población pasa por debajo del radar. Así que yo diría que este estudio, desde el punto de vista periodístico, para nosotros es fundamental el poder cuantificar, medir impacto, no solo en la salud, sino también el ingrediente económico, ¿no es cierto? Porque si se trata de políticas públicas, todas las objeciones que se ponen al etiquetado frontal de alimentos porque supuestamente tendría un impacto negativo en la generación de empleos en las provincias azucareras, por ejemplo. Bueno, comparemos eso con el impacto que tiene la diabetes y las otras enfermedades
en millones y millones de personas de toda la población. Creo que esto también es un insumo fundamental para trazar políticas públicas. Y además, y el último punto, para no extenderme, me parece que también ofrece un punto de referencia que también es vital, no solo para el trazado de las políticas públicas, sino también para el monitoreo, porque vamos a tener una línea de base contra la cual comparar el impacto o el efecto que tengan las políticas públicas que esperemos se pongan en marcha para permitir, para ayudar, porque sabemos que la acción individual en este campo en particular tiene muchas limitaciones para ayudar a una mejor alimentación de toda la sociedad en el país. Sabemos que los esfuerzos individuales, además de ser heroicos en un sistema que nos sumerge en una alimentación nada saludable, salir de ese sistema exige realmente esfuerzos heroicos y por eso el Estado no puede borrarse, no puede dejar todo librado a la decisión de los individuos, ¿no? Que realmente tienen muchas limitaciones y es muy difícil luchar contra una oferta que va justamente en sentido opuesto de lo que debería ser una alimentación saludable. Así que agradezco muchísimo la invitación a participar y realmente, como digo, para nosotros es una ayuda y un punto de partida y un insumo invalorable como información y para ayudar a nuestra tarea de informar sobre la alimentación saludable. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nora, por tu perspectiva. Gracias, Nora. Muchas gracias. Le pasamos la palabra ahora a Brenda Elisa Austin para que nos dé su perspectiva como diputada nacional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias enorme a IEX por los datos que recién presentaban, por la claridad con la que los trajeron. Graciela decía hace un ratito que muchas veces desde la mirada de los técnicos el objetivo es producir una suerte de shock, ¿no? Y Nora lo ponía en palabras del periodismo, de cuando una noticia es interesante. Bueno, debo decirle que para mí la presentación que han hecho no solo es interesante, sino que es choqueante. Que hablemos de más de 800.000 personas enfermas por consumo de bebidas azucaradas, que hablemos de más de 4.400 personas que mueren cada año como consecuencia del consumo de bebidas azucaradas, me parece que aporta una herramienta, a mi juicio, decisiva para gran parte de los debates, discusiones que estamos llevando adelante en el Congreso en estos días. Y también quiero, bueno, compartir con ustedes un poco la reflexión que me invade cuando las sensaciones, más que la reflexión que me invade cuando conocemos información de este tipo, ¿no? Datos, evidencia científica que nos permite tener como mucha claridad respecto hacia dónde deberíamos ir. Me embarga la indignación de saber que no siempre las decisiones que se toman en las políticas públicas se basan en la evidencia. Y esta pelea desigual que hay que dar tantas veces por tantos temas, con tantos actores que tienen tanto peso en la toma de decisiones del Estado en todos sus niveles, ¿no? En particular en los ejecutivos y en el Congreso. Y recordaba, yo hace un tiempo estoy en la Cámara de Diputados, recordaba cuando en 2018 el entonces presidente Macri hacía de su discurso de apertura de sesiones un punto central vinculado con la obesidad infantil y el compromiso con un conjunto de agendas que tenía que ver con abordar esta problemática. Bueno, muchas de las cuales encontraron un tope, una resistencia en actores que muchas veces ponen sobre la mesa los intereses
privados, los intereses sectoriales, y no los intereses que tienen que ver con el bienestar general, ¿no? Cuando hablamos de salud, claramente hablamos del bienestar general. Recordaba también un debate que tuvimos en una de las, en el armado, en la reforma impositiva del año 2017 y después reeditado en una de las discusiones de presupuesto, cuando se enviaba un proyecto poniendo un gravamen, un aumento del impuesto a las bebidas azucaradas. Se las buscaba llevar al 17%, buscando como distintos caminos para generar desincentivos a algo que sabemos, aunque sea desde el sentido común, que necesitamos bajar. Sabemos que Argentina tiene datos de obesidad alarmantes, encima de la media, sabemos que esto golpea con muchísima fuerza a los niños, niñas y adolescentes, ustedes lo han dicho con mucha claridad. Entonces, bueno, estoy pensando cuáles son los resortes que tiene el Estado para incidir de manera positiva sobre esos comportamientos. Bueno, y uno obviamente tiene que ver con los impuestos, ¿no? Con la posibilidad no de usarlos con un fin recaudatorio, sino con un fin de desincentivar la compra de ciertos tipos de productos que a la postre terminan no solo impactando en la salud, sino también en el Estado, en sus arcas, cuando el sistema de salud tiene que hacer frente a gran parte de esas enfermedades y esos costos escandalosos también que ustedes recién mencionaban. Bueno, de nuevo, yo recuerdo esa sesión, recuerdo qué pasaba en la madrugada, la presión enorme de los sectores azucareros, en particular de las provincias, en particular de los tucumanos, para tratar de cambiar y dar marcha atrás a esa alícuota. Y lo lograron. Entonces, digo, claro, cuando escucho los datos que ustedes vienen a presentar acá, cuando escucho la solidez de la evidencia, el aporte y la mirada de UNICEF, y de todos aquellos que hoy en este debate del etiquetado frontal, de la OPS, entre otros vienen ayudando a contribuir evidencia, bueno, me surge la reflexión de qué cosas tenemos que hacer para mejorar los procesos de toma de decisiones de la política. Decía Nora algo que me pareció interesante, decía ella, bueno, nada, el debate de los medios, ¿no? De poner lo que le gusta a la gente y de dar por hecho qué es lo que le gusta, entonces entrar como en un círculo vicioso donde se da lo que se cree que el otro está esperando. Bueno, en la política pasa algo bastante parecido. Hay como una idea de que, de algunas personas, de que en realidad hay que hacer lo que la mayoría de la población espera que se haga sobre cierto tema. Y la verdad es que yo discuto un poco y confronto un poco con esa idea, porque creo que quienes tenemos distintas responsabilidades en distintos roles, estamos llamados también a construir argumentos desde nuestra posición para ayudar a transformar el estado de cosas. Si no, esto sería como poner play y una suerte de continuidad de todo lo que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con evidencia. ¿Cómo se hace eso? Con datos. ¿Con cuáles? Con los que ustedes nos están dando. Y creo que eso es una de las mejores maneras, no la única, pero una de las mejores maneras de ayudarnos a equilibrar la cancha. La cancha es muy desigual. Porque por un lado, están quienes quieren avanzar en normativas, en leyes que tengan en cuenta esto, que miren los antecedentes de los otros países, que escuchen a las voces especializadas, y por el otro lado, la presión de los lobbies sectoriales, fuerte, ahí condicionando los procesos de la política. Y tenemos algunos problemas sistémicos, digo, en los que no voy a entrar, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces la política es permeable a eso, los financiamientos de las campañas, entre un montón de factores? Entonces, quiero primero rescatar el trabajo que ustedes hicieron. Quiero rescatar que esta información venga en un momento tan importante como el que estamos atravesando en la Cámara de Diputados, donde empezamos a discutir la media sanción de la ley de etiquetado que viene del Senado. Coincido también que estamos frente a una buena ley, a una ley que vino a tratar de aportar claridad, no solamente respecto, por ejemplo, a la utilización de los autógonos, ¿no? De nuevo, la evidencia mostrando con claridad que es el mecanismo que la gente interpreta más fácilmente para saber que está frente a un alimento que no es saludable, que pone en riesgo su salud.
de también una ley que es integral en el sentido que incluye e involucra los entornos escolares, también se ha dicho. De una ley que es ambiciosa porque toma el perfil de nutrientes de OPS, lo dijo recién Sebastián cuando hablaba, ¿no? Una ley que a la vez también plantea plazos, porque acá nadie cree que debemos avanzar en las normas sin mirar en un contexto tan crítico como el que vive nuestro país, la creación o la pérdida de empleos. Ahora, una cosa es pensar políticas que sean graduales, que se instrumenten en plazos, que tengan mecanismos de adaptación, que tengan herramientas del Estado para ayudar a esas empresas a que aceleren sus transiciones, y otra cosa muy distinta es que todo eso obture el debate e impida que avancemos. Y ahí tiene que estar el juego de los otros actores que están afuera de la política, de los actores de las organizaciones de la sociedad civil, que han sido en gran medida las que han motorizado, empujado, impulsado y logrado esa media sanción en la Cámara de Senadores. Son las mismas que lograron que cuando entró el proyecto a diputados y se le pusieron un montón de giros a un montón de comisiones, lograron que ahí se aplicara la racionalidad, ¿no? Es decir, al lobby de los actores de la industria hay que responder con acciones concretas desde aquellos que vienen peleando por estos temas sin intereses corporativos, sino fundado en la investigación científica, en los datos y en la evidencia que es abrumadora respecto a la preocupación que genera la obesidad infantil. Digo, acá hay además claramente dos derechos, ¿no?, en juego. Uno que tiene que ver con el derecho a la alimentación saludable. Siempre hablamos, muchas veces hablamos, sobre todo en un contexto donde creciente de pobreza en la Argentina, sobre la importancia del derecho a la alimentación, pero pocas veces a que esa alimentación sea saludable. Y ahí también claramente tiene que haber una invitación a los estados, al Estado nacional, al Estado provincial y a los municipales, para que en las políticas alimentarias que llevan adelante, en los conocidos y quizás a veces con mala fama, los bolsones, se incluyan alimentos que sean saludables. Porque si no también hay un sesgo de clase muy fuerte en dónde y quiénes tienen derecho a consumir alimentos que sean saludables. En segundo lugar, el acceso a la información. Lo decía recién, es claro que las etiquetas que hoy tenemos, solamente 3 de cada 10 personas las leen, y de esas 3 que las leen, solamente la mitad comprende lo que dicen. Entonces, no hay acceso a la información pública si la información no solo no está accesible, porque por ejemplo los azúcares no tenemos la obligación de ponerlos, y tampoco es entendible. Asequible y accesible. Las dos cosas. Entonces, por esto es que venimos empujando, hay muchos proyectos presentados, nosotros impulsamos uno allá por marzo, que buscaba avanzar con esta ley de etiquetado, mirando las buenas experiencias de los países vecinos, y también lo que podemos aprender de sus errores, para hacer una norma que lidere un poco, que sea pionera, que se anime a ir por más. Voy cerrando con los siguientes comentarios. Decían ustedes entornos escolares, ¿no? Bueno, obviamente que acá hay que trabajar, y muchísimo, no solamente en las cantinas, ¿no?, en las cantinas saludables, sino también en cómo, y esto está contenido en la media sanción, se trabaja contra los ganchos, los claims, las publicidades engañosas que buscan distintos mecanismos para inducir a los niños y niñas a consumir productos que no son saludables. Y ahí obviamente la escuela juega un rol central. Hablaban ustedes, no me acuerdo ya quién lo decía, y ahí hay varios comentarios en las preguntas súper interesantes sobre el tema del acceso al agua segura. Bueno, fíjense, colateralmente, por otra iniciativa que tiene que ver con la reducción de los plásticos de un solo uso, y la búsqueda de transformar también nuestros hábitos de consumo, presentamos una iniciativa que busca que se garantice en todo lo que es las oficinas públicas la provisión de dispensers de agua. La misma Cámara de Diputados, por poner solo un ejemplo, en cada sesión tenemos allí una botellita de agua, no tenemos lugares donde recargarla, no hay lugares de recarga, y eso hace, por ejemplo, que el promedio de vasos de plástico que se utilizan en las sillas es de 4.000 por día.
¿no? En tiempos normales, no ahora, según la estadística de compra. Entonces digo, tenemos que empezar a lograr pensar y construir políticas integrales. No podemos disociar, no podemos de pronto, como nos ocurrió en la primera reunión informativa que tuvimos, tener la mirada de los actores que están en el Ministerio de Salud peleando porque saquemos normas como estas, y la mirada de quienes desde otro rol, con argumentos a mi juicio poco transparentes, como ocurrió con Cancillería, se pretenda bloquear una iniciativa que a todas luces significaría un avance y una conquista para Argentina. Finalmente, decir que volver a traer a colación un concepto que para mí siempre tiene que estar presente en cualquier discusión que demos, y que es la de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, obviamente hablamos de la protección y el cuidado del ambiente, y en el ambiente también está involucrada la salud, hablamos del desarrollo económico y hablamos del desarrollo social. Bueno, todas estas cosas, estas tres dimensiones, tienen que poder expresarse e integrarse en las acciones que llevemos adelante. Y más aún cuando estamos hablando del acceso a la alimentación y a la alimentación saludable. Así que, de mi parte, solamente un enorme agradecimiento, felicitaciones por el trabajo que han hecho, agradecer la precisión y la oportunidad del momento en donde nos convocan a acercar estos datos que seguramente van a ser muy valiosos para nutrir la discusión que estamos llevando adelante en la Cámara de Diputados, y que ojalá antes de fin de año podamos tener en Argentina una ley de etiquetado que sea pionera y que ayude a trabajar sobre muchos de estos problemas que ustedes han puesto de relieve con tanta claridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Le vamos a pasar por la palabra a la licenciada Luciana Castronuovo, que es la directora de Políticas de Alimentación Saludable en FIC Argentina. Luciana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la oportunidad. Bueno, muchas cosas ya se han dicho, pero a mí me gustaría señalar brevemente 4 puntos que me parecen importantes para pensar las implicancias del estudio realizado por IEX para las políticas públicas en Argentina. En primer lugar, los quiero felicitar, como ya han hecho anteriormente, por la calidad del trabajo realizado, y acá retomo lo que señalaba recién Brenda de la necesidad de basar la política en evidencia. ¿Y qué significa basar la política en evidencia? Basarla en estudios de este tipo, ¿no? Andrés no detalló en profundidad la metodología, pero son estudios que tienen como premisa la rigurosidad metodológica y llegar a resultados confiables, válidos y confiables, y donde es la calidad del dato lo que guía la investigación, y donde uno puede auditar y conocer cómo se llega a esos datos. Y me parece que esa es la evidencia que tiene que guiar los debates en políticas públicas, porque es evidencia científica, ¿sí? Auditable, y donde uno puede llegar a conocer cómo esos datos se formaron, y también conocer a qué intereses responden, quiénes son el equipo de trabajo que los desarrolló, cuáles son las disciplinas, el carácter interdisciplinario del equipo que lo llevó a cabo, también me parece importante resaltar. Y eso me parece un hallazgo que es importante recordar, ¿no? La necesidad de evidencia científica. ¿Y qué es la evidencia científica? No es cualquier número que aparece descontextualizado, sino que es esto: un marco teórico, una revisión y un dato construido con criterios de validez y confiabilidad. En segundo lugar, algo que me parece interesante resaltar, que ya ha sido mencionado anteriormente, lo mencionaba Nora, lo mencionaba Brenda, es el dato acerca de los millonarios costos en los que incurre el Estado por no implementar políticas que prevengan el consumo de bebidas azucaradas. Y esto, digamos, si bien lo que guía la implementación de políticas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en general y para la prevención del consumo de bebidas azucaradas es claramente garantizar el derecho a la salud de la población, me parece que este dato acerca de los datos económicos son también relevantes para también mostrar una racionalidad económica detrás de la implementación de políticas efectivas. Y cuando aparecen muchas veces argumentos económicos que justamente intentan socavar la implementación de medidas, me parece importante poner en perspectiva también los datos en los que incurre el Estado justamente por evitar enfermedades que son prevenibles, ¿sí?
Y esto me lleva al tercer punto que quería señalar. Hay evidencia disponible acerca de la efectividad de distintas políticas que nos pueden ayudar a prevenir el consumo de bebidas azucaradas. La investigación realizada, junto con los datos de las encuestas que han sido mencionadas antes por Sebastián y también por Fernando, muestran que la situación es alarmante y requiere acciones urgentes. Y en ese sentido, hay un conjunto de políticas que son las que promueven desde la Organización Panamericana de la Salud y en la que otros países de la región ya han avanzado, como son impuestos a bebidas azucaradas, como son las políticas de etiquetado frontal, las políticas de entornos escolares saludables, que también ya cuentan con evidencia de que son políticas que funcionan. Entonces, en ese sentido, me parece que también este estudio sirve para poner en agenda un tema y también vincularlo con la necesidad de implementar políticas que ya están a disposición. Falta la voluntad de los estados para poder implementarlas. Y en este sentido, Argentina se encuentra rezagada con respecto a la región y me parece urgente la acción del Estado en este sentido. Y por último, y vinculado a esto, considero fundamental avanzar en la ley de etiquetado frontal, que recién comentaba Brenda en detalle, y es una ley que también se basó en evidencia científica, volviendo a lo que mencionaba anteriormente. La ley de etiquetado frontal, que obtuvo media sanción en el Senado, se basó en los mejores estándares disponibles, ¿sí? En los estudios que mostraban cuál era la política más efectiva, y eso fue lo que se dictó en la norma. Y como señalaba Sebastián, el hecho de que la norma incorpore el sistema de perfil de nutrientes de OPS significa que implementa un umbral donde establece claramente cuándo los consumos que se realizan desequilibran la dieta. Y esto vale también para el caso del azúcar. Una vez más, felicito al IEX por el trabajo realizado. Y coincido con Fernando que hay un esfuerzo por traducir los datos, pero creo que en gran medida ya lo han hecho hoy en esta presentación, porque hay un gran trabajo atrás que no está mostrado, pero creo que estos datos numéricos de impacto realmente sirven para poner el tema en agenda y para mostrar la urgencia de avanzar en políticas efectivas. Qué bueno, Luciana, muchas gracias. Gracias. Bueno, fue muy interesante escuchar esto. Nos demoramos un poco, como ven, por el horario. Primero les queríamos agradecer a todos los que fueron dejando comentarios y en algunos casos preguntas en el chat. Algunas las fuimos respondiendo. Veremos si podemos después responder alguna. Les pedimos disculpas por no tener tiempo de hacer algo más interactivo. No sé, Andrea, ¿qué te parece? Yo invitaría quizás si alguno de los panelistas, si Nora, Fernando, Graciela, Sebastián, Brenda, alguno quiere hacer algún comentario adicional, o si les parece ya cerramos. Hola. Simplemente, no sé si escuchan. Simplemente reiterar las felicitaciones y no, también pensando en cuando están más claros números en relación al impacto atribuible de su consumo, también tenemos en Argentina datos de cuánto es más o menos la elasticidad de un impuesto, ¿no? También sobre bebidas azucaradas, y también estimaciones de cuánto podría ser el impacto de un etiquetado y de una no venta en una escuela, por ejemplo. Uno podría tener claramente cuál es el impacto de una intervención, como etiquetado, como impuesto a nivel de las vidas y a nivel de la prevención de enfermedades. Y en relación a eso, ¿cuál es el impacto de no intervenir también? ¿No es cierto? Es decir, porque no hacer una acción de gobierno, un impuesto, la ley de etiquetado, tiene impacto en la vida de las personas y la salud de la persona. Y no hacerlo y postergarlo también tiene su impacto. Así que me parece que en ese sentido contribuye a un poco darnos cuenta lo que significa no regular, ¿no? Este tema que nos está afectando todo, y lo que significa año a año de postergar una regulación efectiva. Gracias.
Graciela, creo que vos querías comentar algo. Sí, no, desde ya que nuevamente las felicitaciones para ustedes, siempre son así como una guía para, y un, digamos, un sostén para nosotros, poder basar muchas de nuestras decisiones en las evidencias que generan los grupos de investigación, así que eso desde ya muchísimas gracias y felicitarlos nuevamente. Me parece que en parte un poco lo que decía también Sebastián, y nuevamente me quiero reiterar esto, ¿no? De que venimos trabajando fuertemente en los 3 niveles, como decía, con una mirada de política de salud pública, con nuestro programa de alimentación saludable, que ya venía con mucho trabajo y mucho realizado en este sentido, y que la verdad es que viene acompañando todas las decisiones y viene también poniéndole el hombro a todas las discusiones que se generan cuando en la mesa nos toca sentarnos a discutir con otros sectores y cada uno con su mirada desde ya. Me parece interesante saber que tenemos la diputada y supongo que su bloque que estará apoyando en diputados esta ley, eso es sumamente importante. Saber que desde los medios de comunicación también van a estar ayudando e impulsando estas políticas sanitarias también es sumamente importante porque sabemos que traccionan de forma muy, muy importante las decisiones que muchas veces se toman en los ámbitos políticos. Así que, de nuevo, creo que poder trabajar en forma mancomunada, digamos, entre organizaciones civiles, el sector académico, la industria, poder brindarle información y evidencias y dejarlo tranquilo en que estamos pensando también en la importancia del desarrollo económico y la producción a nivel regional, me parece que es la forma de trabajar. Estamos demostrando gran grandeza y la verdad cierta madurez, porque estas cosas cuando se empezaron a discutir hace ya mucho tiempo, no se contaba con todas las experiencias con las que ahora contamos. Veía ahí en el chat que hablaban de México, que hablaban de Chile y demás. Son países que también hace muchos años que vienen discutiendo estas políticas sanitarias con todos los sectores, ¿no? Y nosotros vamos aprendiendo y se van generando nuevas evidencias y esto nos permite nuevamente, como decíamos, avanzar. Finalmente decirles que, bueno, que claramente el impacto económico que tiene las bebidas azucaradas se puede homologar al impacto económico que tiene en salud la obesidad. Nosotros lo tenemos calculado que en aproximadamente entre 0.7 y 2.8% del gasto total en salud, con lo cual es algo que viene muy, muy de la mano y muy en paralelo. Así que me parece que, como decía Nora, estos son aspectos que se deben poner sobre la mesa ante aquellos que tienen miedo de cambiar o de aumentar su espectro productivo a partir de la disminución del contenido de azúcar en las bebidas. Así que, nuevamente, felicitaciones, muchas gracias, y es bueno saber que estamos todos aunados trabajando en pos de la salud de nuestra querida población. Gracias. Yo simplemente, si me permiten, volver a agradecerles y felicitarlos por el trabajo y la oportunidad del trabajo, haber llegado a tiempo para poder estar presentes en esta discusión es fundamental y entiendo en los mecanismos y los tiempos que lleva la investigación, a veces es difícil hacerlo coordinar, así que muchísimas gracias, es un aporte importante a esta discusión que se está llevando adelante, así que muchísimas gracias y bueno, los acompañamos y a disposición y seguiremos trabajando. Andrea. Bueno, no, agradecerles a todos, me parece que poder escucharlos es muy enriquecedor para nosotros como investigadores, para poder seguir aportando información que sea útil para la toma de decisiones.
y comentar que uno de los próximos pasos que tenemos planificado para el proyecto es evaluar lo que decía Sebastián, el impacto posible de diferentes intervenciones, cuántos casos de diabetes podríamos prevenir, cuántos casos de enfermedades, así que si todo sale bien iremos en esa línea. Muchísimas gracias a todos.